¿Qué sucede cuando un hombre, designado como el primer rey de Israel, enfrenta una vida marcada por decisiones impulsivas, desobediencia y una ambición desmedida? ¿Qué harías si el enemigo amenaza con arrancarte el ojo como marca de humillación eterna? Así comienza la historia de Saúl, un hombre común que se convertiría en el primer rey de Israel y en quien recayó el peso de salvar a su pueblo del desastre. Hoy nos adentramos en la vida de Saúl, un rey que, aunque ungido por Dios, caminó en el filo de la lealtad y el rechazo. Esta es la historia de un rey, una ley de justicia y una batalla que selló su destino. ¿Cómo es que un hombre llamado a proteger y guiar al pueblo de Dios termina perdiéndose en su propio ego y cayendo en una lucha implacable con David? En los próximos minutos, exploramos su reinado, sus batallas y el peso de sus decisiones. Si quieres conocer el desenlace de esta épica historia, suscríbete a Relato Celestial, dale like y acompáñanos en este viaje a través de las Escrituras. Saúl no nació en la realeza, ni fue preparado desde joven para portar una corona. Era un hombre común, de la tribu de Benjamín, un linaje modesto de entre las tribus de Israel. Era conocido por su estatura imponente y su aspecto distinguido, pero su vida no se destacaba por más que eso. Era un hombre que cuidaba de los rebaños de su padre, que vivía en Gibeá. Pero Saúl no buscaba la corona. Al principio, él era un hombre humilde, hasta que llegó el día en que el destino y la voluntad de Dios cambiarían su vida para siempre. Israel clamaba por un rey. Hacía tiempo que la nación vivía bajo el liderazgo de jueces, profetas y ancianos, pero el pueblo ansiaba un gobernante que los guiara y defendiera como las demás naciones. Así, Dios escuchó el llamado de Israel, aunque con pesar, y eligió a Saúl como el primer rey de su pueblo. La unción de Saúl como rey no solo fue una concesión a los deseos de Israel, sino un cambio significativo en la estructura de liderazgo del pueblo de Dios, marcando el fin de la era de los jueces y el inicio de la monarquía. Fue el profeta Samuel quien recibió la orden de ungir a Saúl. En secreto, lo encontró y lo ungió con aceite, señal de que el Señor había puesto su mirada en él para proteger a Israel. Saúl fue ungido con la misión de guiar y salvar a su pueblo, y aunque al principio dudó de su lugar en la historia, pronto la urgencia de la situación lo llevaría a descubrir la verdadera naturaleza de su misión. La prueba para el nuevo rey no tardaría en llegar. Apenas ungido, Saúl tuvo que enfrentar una amenaza que pondría a prueba su liderazgo. Los amonitas, bajo el cruel liderazgo de Nahás, sitiaron la ciudad israelita de Jabes de Galaad. Los habitantes, sin fuerzas para resistir, buscaron rendirse y pidieron la paz. Pero Nahás, en su crueldad, les impuso una condición despiadada: les arrancaría el ojo derecho a todos, como símbolo de sumisión y vergüenza para toda la nación de Israel. Los ancianos de Jabes, horrorizados por semejante trato, solicitaron 7 días para encontrar ayuda, esperando que alguien acudiera en su defensa. En su desesperación, enviaron mensajeros a través del territorio de Israel, buscando un salvador. Los mensajeros llegaron a Gibeá, donde se encontraba Saúl. Cuando escuchó la noticia, el Espíritu del Señor descendió sobre él y lo llenó de una furia sagrada. En un acto dramático y simbólico, Saúl tomó una yunta de bueyes, los despedazó y envió las piezas a cada rincón de Israel con un mensaje: así se hará con los bueyes de cualquiera que no siga a Saúl y a Samuel en la batalla. El pueblo de Israel respondió a este llamado con unidad y determinación. Saúl reunió a un gran ejército, compuesto por 300.000 hombres de Israel y 30.000 de Judá. Bajo su mando, marcharon toda la noche hacia Jabes de Galaad, llegando al amanecer, listos para enfrentar a los amonitas. La batalla fue feroz. Tomando por sorpresa a los amonitas, Saúl y su ejército los atacaron con una furia imparable, dividiéndolos y desmoronando sus filas hasta que no quedó un solo grupo amonita unido. Israel había triunfado, y los habitantes de Jabes de Galaad fueron liberados de la opresión y la humillación que Nahás había planeado. La victoria de Saúl no solo fue un triunfo militar, sino un acto que consolidó su lugar como el líder que Israel necesitaba. Desde aquel día, el pueblo lo reconoció y lo aceptó como su rey, aclamándolo como el hombre elegido por Dios para proteger a su pueblo. Esta victoria no solo le otorgó a Saúl el respeto de su pueblo, sino que también confirmó su posición como rey bajo el mandato de Dios. La victoria sobre los amonitas aseguró la confianza de las tribus de Israel en su líder y selló la legitimidad de su reinado. La historia de Saúl y su primera gran victoria se encuentra en el primer libro de Samuel, un relato que inmortaliza el inicio de la monarquía de Israel y la victoria de un pueblo unido por la fe y la justicia. Pero sus conflictos no se limitaron a enemigos externos.
En su afán de mantener el poder, Saúl comenzó a actuar de manera impulsiva y desobediente. Uno de los episodios más críticos fue cuando ofreció un sacrificio en Gilgal, una tarea que solo debía ser realizada por el profeta Samuel. Este acto de desobediencia mostró su falta de fe y paciencia, lo que provocó que Samuel le anunciara que su reino no perduraría. El rechazo de Dios a Saúl por su desobediencia es un punto clave en su historia. Desde entonces, la relación entre Saúl y David se convirtió en un conflicto marcado por la envidia y el miedo. David, que fue ungido por Samuel para ser el próximo rey, ganó fama tras derrotar al gigante Goliat, y su popularidad creció rápidamente. Este éxito fue interpretado por Saúl como una amenaza directa a su trono. Lo que comenzó como una relación entre un rey y un joven músico de confianza, se transformó en una cacería implacable. Saúl intentó asesinar a David en múltiples ocasiones, sin éxito, ya que Dios estaba con David. Este conflicto simboliza la lucha entre la voluntad de Dios y los deseos humanos, mostrando cómo Saúl fue consumido por sus propios temores y ego, lo que finalmente lo llevó a alejarse de Dios y del propósito para el cual había sido ungido. Saúl no solo luchó contra sus enemigos y David, también enfrentó el juicio de Dios. Uno de los episodios más oscuros de su reinado fue su consulta con la medium de Ender. Desesperado por la falta de dirección divina y en medio de una inminente batalla con los filisteos, Saúl buscó la ayuda de una medium, lo que contradecía abiertamente la ley de Dios. Este acto final de desesperación mostró su desconexión completa de Dios, quien había dejado de comunicarse con él. Esta fue su última batalla. La historia de la última batalla de Saúl comienza con un panorama sombrío y desolador. Los filisteos, enemigos implacables de Israel, se habían reunido en masa, listos para lanzar un ataque decisivo en el monte Gilboa. Saúl, desgastado y atormentado, lideraba a un ejército debilitado y con la moral baja. Su liderazgo estaba lleno de sombras, dudas y el miedo de una derrota inminente. Sin el favor de Dios y con sus tropas diezmadas, se enfrentaba a lo inevitable. Aquella noche previa a la batalla, consumido por el miedo y sin respuestas, Saúl recurrió a la medium de Ende, una bruja que violaba abiertamente las leyes divinas que él mismo había promulgado. Desesperado, pidió una última audiencia con el espíritu del profeta Samuel. En una visión oscura y desconsoladora, Samuel le anunció su destino, tanto él como sus hijos morirían al día siguiente y el ejército de Israel caería en manos de los filisteos. Saúl quedó devastado, sabiendo que el fin estaba cerca. Cuando amaneció, el campo de batalla se llenó del estruendo de espadas y el grito de los soldados. Saúl lideraba a sus hombres sabiendo que era su última oportunidad de salvar a Israel, aunque estaba destinado a fracasar. Durante la batalla, los filisteos avanzaron con fuerza imparable, y uno tras otro, los hijos de Saúl, Jonatán, Abinadab y Malquisúa, fueron abatidos. La tragedia personal de Saúl era inmensa, había perdido a sus hijos y sabía que su destino estaba sellado. Herido y acorralado, Saúl se dio cuenta de que la derrota era inevitable y que su vida estaba en peligro. En un acto desesperado y trágico, prefirió caer sobre su propia espada antes de ser capturado y humillado por sus enemigos. Su escudero, aterrorizado, siguió su ejemplo. Allí, en el monte Gilboa, la vida del primer rey de Israel llegó a su fin, y con él se cerró un capítulo doloroso de la historia de Israel. La muerte de Saúl y sus hijos trajo consigo consecuencias profundas. Los filisteos ocuparon rápidamente las ciudades de Israel, y el pueblo, desconsolado y sin líder, huyó o fue capturado. El cuerpo de Saúl fue ultrajado y colgado en las murallas de Bet-Sean como un símbolo de la victoria filistea. Fue un golpe devastador para Israel, pero también el inicio de una nueva era, pues el trono de Saúl sería ocupado por David, el hombre a quien Dios había escogido como el verdadero rey de su pueblo, el hombre conforme al corazón de Dios, y marcó un nuevo capítulo para Israel. Aunque Saúl fue el primer rey, su desobediencia y caída dejaron una lección importante para el pueblo de Dios y para los futuros reyes, la importancia de la obediencia y la humildad ante Dios. Su reinado representa el poder otorgado por Dios, que puede ser retirado cuando se actúa en contra de su voluntad. El episodio de su primera batalla nos recuerda la fuerza de un líder que actúa no por ambición, sino por el llamado de Dios y el bienestar de su pueblo. La historia de Saúl nos muestra que incluso el hombre más común puede ser elevado a lo más alto cuando acepta el propósito que Dios ha puesto en sus manos. Aunque Saúl enfrentaría muchas pruebas más adelante, este primer acto de valentía queda como un símbolo de lo que significa ser un rey, un protector y un servidor del Altísimo.
pero su final impactante en la batalla del Monte Gilboa muestra la culminación de sus decisiones, temores y ambiciones, y subraya el peso de sus actos en el destino de todo el reino de Israel. La historia de Saúl es un recordatorio poderoso de los peligros de la soberbia, la desobediencia y el distanciamiento de Dios. Saúl comenzó como un líder elegido por Dios, pero sus propios miedos y ansias de poder lo llevaron a perder ese favor. Su vida nos muestra que cuando la ambición personal supera el propósito divino, las consecuencias pueden ser devastadoras. La caída de Saúl es una advertencia sobre cómo el orgullo y la falta de fe pueden alejar a cualquiera de su misión y propósito en la vida. La historia de Saúl nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras decisiones. Dios ofrece guía y propósito a todos los que están dispuestos a escucharle y obedecerle. Saúl tuvo esa oportunidad, pero se desvió en su propio camino. Es un recordatorio eterno de que el verdadero liderazgo y la paz se encuentran en la obediencia y la humildad ante Dios. Que esta historia nos inspire a actuar con la misma determinación en la lucha por la justicia y la protección de aquellos que dependen de nosotros, pero sobre todo a nunca olvidar la importancia de la obediencia y la humildad ante Dios. Si esta historia te ha impactado, regálame un like, comenta y comparte tus pensamientos sobre el valor y la justicia en las Escrituras. No olvides suscribirte a Relato Celestial para seguir descubriendo juntos las historias más poderosas de la Biblia. Y recuerda, la palabra del Señor siempre tiene algo que enseñarnos.